Bienvenidos. Si estás buscando una guía espiritual profunda y mensajes de esperanza para los tiempos difíciles, este es el lugar adecuado para ti. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros videos. Únete a nuestra comunidad de fe y prepárate para recibir mensajes transformadores que te ayudarán a fortalecer tu espíritu. ¿Qué pasaría si las palabras de la Virgen María, transmitidas hace siglos, estuvieran haciéndose realidad frente a nuestros ojos? Puede parecer un enigma, pero las señales están ante nosotros, más claras que nunca. María, en sus diversas apariciones, dio predicciones para la humanidad que involucran no solo desafíos espirituales, sino también señales visibles en la sociedad, la naturaleza e incluso en el ámbito geopolítico. Hoy estamos viendo lo que muchos pensaban que era solo simbólico, transformándose en una realidad tangible. El último llamado de María está lejos de ser una simple advertencia. Ella anunció hace décadas que el mundo atravesaría tiempos turbulentos, pero también que la fe y la oración podrían ser la clave para la salvación. Según sus mensajes, una gran crisis se avecinaba, afectando el corazón de las personas y de las naciones. Hoy, muchos se preguntan, ¿estamos viviendo esa crisis ahora? El aumento de la violencia, las tensiones políticas y las catástrofes naturales parecen confirmar esta profecía. Al observar el estado actual del mundo, no podemos negar que las palabras de María encajan perfectamente. Las naciones están en conflicto, la moral está siendo cuestionada y los desastres naturales parecen no dar tregua. Los fenómenos climáticos extremos, los disturbios sociales y los actos de terrorismo nos invitan a reflexionar sobre si estos son los signos de los tiempos que ella predijo. La Virgen María no solo nos advirtió sobre estos eventos, sino que también nos dio la esperanza de que, a través de la oración y la conversión, podríamos encontrar la paz. Esta profecía no solo habla de un futuro distante, sino de un presente urgente. ¿Por qué ahora? Las señales están aquí, y cada vez es más evidente que la humanidad se enfrenta a una encrucijada. Las advertencias de María no son solo sobre lo que está por venir, sino sobre cómo podemos prepararnos espiritualmente. ¿Será que este es el momento para volver a la fe? ¿Nos estamos preparando como ella lo indicó o seguimos ignorando su llamado? Este es el desafío que debemos enfrentar ahora, mientras vemos cómo la profecía se cumple en tiempo real. El tiempo para la preparación ya no es futuro, es ahora. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de María ante los eventos que ya están ocurriendo? María ha insistido en que la humanidad necesita un cambio profundo y urgente. A través de sus apariciones ha señalado que la oración, el ayuno y la penitencia son esenciales para enfrentar lo que se avecina. Sin embargo, la pregunta que persiste es, ¿estamos realmente dispuestos a cambiar nuestras vidas? Vivimos en un mundo donde la espiritualidad está siendo constantemente cuestionada, pero el llamado de María es claro: vuelvan a mí con todo su corazón. El tiempo para la indiferencia ha pasado y ahora debemos tomar medidas concretas. En tiempos de caos y confusión, las palabras de María resuenan como un faro de esperanza. Si bien el futuro parece incierto, ella nos ha mostrado que el camino hacia la paz interior y la salvación pasa por la reconciliación con Dios. Sin embargo, muchos siguen sumidos en el materialismo y la falta de fe. Los avances tecnológicos y el consumo desenfrenado nos han alejado de lo esencial, y las profecías de María advierten sobre las consecuencias de este alejamiento. Si no tomamos en serio sus mensajes, el precio será alto. ¿Qué nos está impidiendo prepararnos espiritualmente? La Virgen nos ha dado todas las herramientas para enfrentar los desafíos de los tiempos futuros. Nos invita a orar sin cesar,
a vivir en paz y a restaurar la fe en nuestros corazones. Sin embargo, si no actuamos ahora, las consecuencias serán inevitables. El llamado de María es urgente, y es hora de que todos tomemos responsabilidad en nuestra preparación espiritual. No es solo un aviso, es una oportunidad de salvar nuestras almas. Cuando todo parece desmoronarse, la oración se convierte en nuestra última esperanza. ¿Estamos realmente comprendiendo el poder de la oración como María nos enseñó? La Virgen María ha enfatizado constantemente el poder de la oración como medio para superar las adversidades. En tiempos de desesperación y caos, realmente recurrimos a la oración con la intensidad y la fe que se requiere para cambiar nuestra realidad. María nos ha dicho que cuando el mundo parece estar en sus momentos más oscuros, la oración es la luz que nos guía. Sin embargo, a menudo nos olvidamos de este poderoso medio de conexión con Dios. En momentos de angustia, muchos buscan soluciones inmediatas y materiales, pero la Virgen siempre nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de la unión con Dios a través de la oración. Cuando oramos con fe, movemos el corazón de Dios y logramos transformaciones profundas en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. La Virgen no solo nos llama a orar por nuestra propia salvación, sino por la paz del mundo. En sus mensajes, María ha pedido fervientemente que recemos por la conversión de los pecadores y por la protección de la humanidad frente a las crisis que se avecinan. Sin embargo, este llamado solo tiene poder si cada uno de nosotros se compromete a vivir una vida de oración constante. No se trata solo de rezar en momentos de necesidad, sino de mantener una relación continua con Dios. El poder de la oración es ilimitado cuando se hace con un corazón sincero. María nos ha mostrado que, aunque las dificultades sean grandes, si nos mantenemos firmes en la oración, podemos superar cualquier obstáculo. Pero la oración debe ser acompañada de acción, cambiar nuestros corazones, vivir según los principios cristianos y actuar en favor del bien común. Si nos entregamos completamente a Dios a través de la oración, podremos transformar los momentos de oscuridad en nuevas oportunidades de fe y esperanza. ¿Alguna vez has sentido que algo está cambiando en el mundo? Las señales del cielo están aquí, y la Virgen María nos ha advertido de ellas. ¿Estamos prestando atención? A través de sus mensajes en diversas apariciones, María ha hablado sobre los signos que preceden a los tiempos finales. Estos signos no solo están en las Escrituras, sino que también se manifiestan en el mundo de manera visible. El cielo nos está hablando, y la Virgen nos invita a reconocer esas señales. Los signos de los tiempos, según la Virgen María, son claros. La guerra, las catástrofes naturales, el aumento de la violencia y la confusión en las sociedades son parte de un plan divino que nos invita a la reflexión y al cambio. La humanidad está siendo llamada a volver a los valores espirituales y a la fe. Sin embargo, muchos siguen ignorando estas señales, viviendo como si el futuro fuera incierto y sin importancia. Las palabras de María son un recordatorio de que debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo y actuar con sabiduría. La profecía de María no es solo sobre los eventos que ocurrirán en el futuro, sino sobre cómo podemos prepararnos. Los signos del cielo son claros, pero también lo es el llamado a la conversión. María nos dice que, aunque las pruebas serán grandes, siempre hay esperanza en Dios. Ella nos invita a orar y a vivir en santidad para que podamos superar las adversidades y encontrar la paz en medio del caos. La fe se convierte en la clave para interpretar correctamente los signos y entender lo que está sucediendo en el mundo. Los cielos ya nos han dado señales de lo que está por venir. ¿Estamos atentos a ellas?
Estamos preparando nuestros corazones y nuestras vidas para lo que María ha predicho. Este es un momento crucial para cada uno de nosotros. Si no actuamos con fe y con la convicción de que Dios tiene el control, los signos de los tiempos podrían desbordarnos. La Virgen María nos ha dado la guía, y ahora depende de nosotros escuchar y actuar. En medio de la oscuridad, ¿quién nos protegerá? María nos ha prometido su protección divina en los tiempos más difíciles. ¿Estás preparado para confiar en su intercesión? La Virgen María, Madre amorosa y protectora, ha sido enviada por Dios para guiarnos y protegernos en los momentos de gran tribulación. En sus apariciones ha asegurado que su manto cubre a aquellos que confían en ella. Pero, ¿estamos realmente buscando su protección cuando más lo necesitamos? María, en sus mensajes, nos ha ofrecido su intercesión divina, especialmente en los tiempos de mayor oscuridad. Nos ha dicho que, cuando las fuerzas del mal parecen dominar, ella estará con nosotros, protegiéndonos del peligro. La Virgen María es la mediadora entre los humanos y Dios, y a través de su amor maternal nos ofrece consuelo y esperanza en los momentos de angustia. Sin embargo, su protección no se limita a una promesa vacía, depende de nuestra fe y dedicación a vivir según los principios cristianos. La protección de María no es solo una cuestión de fe, sino también de acción. Ella nos ha invitado a seguir sus enseñanzas, a vivir con pureza y devoción, y a acudir a ella en oración. En tiempos de tribulación, su protección se manifiesta de manera especial para aquellos que confían en su intercesión. Cuando el mundo parece sumido en el caos, sabemos que podemos refugiarnos bajo su manto de amor y protección. Pero debemos acercarnos a ella con humildad y sinceridad, buscando su guía en todos los aspectos de nuestra vida. En medio de las crisis que enfrentamos, la Virgen María sigue siendo un faro de esperanza y protección. Aunque los tiempos son difíciles, su presencia nos asegura que no estamos solos. Si buscamos su ayuda con un corazón humilde y lleno de fe, ella estará a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. El llamado de María es claro: volvamos a ella en oración, confiemos en su protección y vivamos con un corazón puro. Solo así podremos experimentar la verdadera paz que solo ella puede brindarnos. El tiempo se agota y el llamado de María es urgente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vida y seguir el camino de la fe? El futuro depende de tu decisión hoy. La Virgen María ha insistido en que la humanidad no tiene más tiempo que perder. Su llamado es claro y urgente. Es hora de actuar, de tomar en serio las advertencias que nos ha dado y de hacer el cambio necesario en nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Cada día que pasa, el mundo se aleja más de los principios que María nos enseñó. La Virgen ha señalado que los tiempos de prueba están cerca y que nuestra única esperanza está en la conversión. No es un futuro lejano, sino algo que está sucediendo en el presente. La humanidad necesita un cambio profundo y radical para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan, y ese cambio comienza con cada uno de nosotros al hacer un compromiso firme con nuestra fe y nuestra vida espiritual. La urgencia del llamado de María no puede ser ignorada. Ella nos ha advertido sobre los peligros que enfrentamos si seguimos ignorando sus mensajes. La oración, el arrepentimiento y el sacrificio son claves para nuestra preparación espiritual. Sin embargo, si no respondemos a su llamado, las consecuencias serán inevitables. María no nos deja en la oscuridad, pero espera que tomemos decisiones sabias y que actuemos ahora para cambiar nuestro destino. Este es el momento para actuar. Las palabras de María no son solo una advertencia, sino una invitación a la salvación. El tiempo de indiferencia ha pasado. La humanidad necesita despertar, y ese despertar comienza con cada uno de nosotros, al tomar en serio el llamado de María y vivir una vida de fe activa. No esperemos más,
porque el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿Es la conversión personal la clave para superar los tiempos de crisis? María nos lo ha dicho una y otra vez. El camino hacia la salvación comienza con un cambio de corazón. La Virgen María, en cada aparición, ha insistido en la importancia de la conversión como la respuesta a los desafíos del mundo. Ella ha clamado por un retorno a la fe, al amor y a la verdadera justicia divina. Sin la conversión personal, no podemos esperar superar lo que nos aguarda en el futuro. La Virgen nos ha advertido con palabras llenas de amor y dolor. En diversas apariciones ha dejado claro que la única forma de evitar la condena y la destrucción es a través de la conversión. La conversión no se trata solo de cambiar nuestras acciones, sino de transformar nuestro corazón, de abandonar el egoísmo y abrirnos a la gracia de Dios. Este cambio radical, de corazón y mente, es lo que nos permite alinearnos con el propósito divino. En la actualidad, muchos parecen ignorar este llamado urgente, siguiendo su camino sin arrepentirse, sin cambiar de actitud, sin mirar hacia lo eterno. El mensaje de conversión es aún más necesario hoy que nunca. En un mundo sumido en el consumismo, la desesperanza y la violencia, la Virgen nos invita a regresar a la oración, a la humildad y a la reconciliación con Dios. Sin la conversión, las tinieblas dominarán. Los signos de la época son claros. La humanidad está en un momento de crisis, donde la moral y la fe están siendo desafiadas. Pero María, en su infinita misericordia, no nos deja sin esperanza. Nos muestra que, aunque el camino sea difícil, podemos renacer si aceptamos el llamado divino y nos arrepentimos sinceramente. Hoy más que nunca necesitamos abrir nuestros corazones a la conversión, al arrepentimiento sincero y a la renovación espiritual. María nos dice que el tiempo de gracia está por terminar, y si no tomamos una decisión firme ahora, los tiempos de pruebas intensas nos encontrarán sin preparación. La conversión es el camino para salvar nuestras almas y el alma de la humanidad. No es solo un llamado personal, sino un llamado colectivo para toda la humanidad. El futuro está en nuestras manos, pero solo si decidimos caminar en la luz de Dios. ¿Qué nos espera en los últimos tiempos? María ha revelado detalles que nos invitan a reflexionar profundamente sobre el futuro de la humanidad. El tiempo está cerca. Las profecías de María no son solo advertencias vagas o fantasías, son mensajes concretos que se están cumpliendo día tras día. Los eventos que nos preocupan, las guerras, los desastres naturales y las tensiones globales son parte de lo que la Virgen ha predicho. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué debemos hacer para prepararnos para los tiempos que se avecinan? María nos ha hablado de los últimos tiempos en numerosas ocasiones. A través de sus mensajes nos ha dejado claro que estos serán tiempos de gran tribulación, de sufrimiento y de prueba. Pero también nos ha asegurado que, si permanecemos fieles a Dios, si vivimos en oración y si buscamos la paz, podremos sobrellevar las dificultades. La Virgen nos invita a tomar las señales del mundo actual con seriedad, porque son la confirmación de que estamos en la antesala de estos eventos. No se trata solo de lo que sucederá, sino de cómo estamos respondiendo ante las advertencias divinas. La humanidad se enfrenta a un futuro incierto, pero tenemos el poder de cambiar nuestro destino a través de la fe. En las visiones de María vemos que la humanidad será puesta a prueba de maneras inesperadas. Los avances tecnológicos, la corrupción de los valores fundamentales y el aumento de la violencia son solo algunos de los elementos que nos llevan a los tiempos difíciles. Pero no todo está perdido. La Virgen nos ha mostrado que, a través de la conversión y la unión con Dios, podemos sobrepasar estas pruebas. La promesa de María es clara. Aquellos que se entreguen a Dios y busquen la paz podrán encontrar refugio en su protección divina.
pero este llamado debe ser escuchado con urgencia. El tiempo para la indiferencia ha pasado. Los últimos tiempos que María ha predicho no son solo un futuro distante, sino una realidad inmediata. Cada vez más vemos las señales en el mundo que reflejan lo que la Virgen nos ha dicho. Las guerras, las persecuciones, las catástrofes naturales y la creciente indiferencia hacia Dios son solo algunos de los signos que nos alertan sobre lo que está por venir. Pero María no nos deja sin esperanza. Ella nos dice que la oración, la conversión y la fe en Dios son las únicas respuestas que pueden salvarnos. Mientras el mundo sigue su camino, debemos decidir si caminamos con María hacia la salvación o si seguimos ignorando su mensaje. Cuando el mundo se oscurece y todo parece perdido, ¿qué nos queda? La misericordia de María es nuestra última esperanza. ¿Sabemos cómo acudir a ella? María, Madre de Misericordia, siempre ha estado a nuestro lado. En los momentos más oscuros de la historia, ha sido un refugio seguro para aquellos que han buscado consuelo. Su amor maternal y su intercesión ante Dios son una fuente constante de esperanza y fortaleza. Pero, ¿estamos realmente buscando su ayuda cuando más lo necesitamos? María nos ofrece su misericordia como un refugio durante los momentos de prueba. En sus apariciones ha dejado claro que, aunque el mundo atraviese dificultades, aquellos que confían en ella encontrarán consuelo y fortaleza. La Virgen María ha sido un faro de luz en medio de la oscuridad, guiando a los fieles hacia su Hijo. Ella nos invita a buscar su misericordia con humildad, reconociendo que solo a través de ella podemos encontrar la paz verdadera. El amor de María no tiene límites, y su deseo es que todos sus hijos puedan experimentar la salvación que ella ofrece. A lo largo de los siglos, María ha demostrado ser un refugio para todos aquellos que claman por su intercesión. Ella ha intervenido en momentos clave de la historia, protegiendo a aquellos que se han refugiado en su manto de misericordia. Pero en estos tiempos de tribulación, su llamado es más urgente que nunca. El mundo está cambiando rápidamente, y solo aquellos que buscan su ayuda con fe genuina serán capaces de resistir las pruebas que se avecinan. María nos ofrece un refugio seguro, pero debemos acercarnos a ella con un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. La misericordia de María es más que un consuelo, es una fuente de transformación espiritual. Nos invita a experimentar el amor divino y a cambiar nuestras vidas a través de la oración y el arrepentimiento. En tiempos de angustia, podemos acudir a ella con confianza, sabiendo que ella intercederá por nosotros ante su Hijo. La Virgen María es nuestra Madre, y su misericordia nunca se acaba. Si buscamos su protección y seguimos sus enseñanzas, podremos atravesar cualquier dificultad con fe y esperanza en el corazón. En tiempos de grandes dificultades, ¿qué puede salvarnos? La oración se convierte en la única herramienta poderosa que tenemos para cambiar el curso de los acontecimientos. María lo sabe y nos lo ha enseñado repetidamente. La Virgen María nos ha instado a orar sin cesar, a poner nuestra confianza en Dios y a interceder por la humanidad. En momentos de caos y angustia, la oración es nuestra única arma poderosa para evitar el mal y obtener la paz que tanto necesitamos. Pero, ¿realmente comprendemos el poder de la oración? María, a lo largo de sus apariciones, nos ha dejado claro que la oración es la clave para la salvación en estos tiempos tan difíciles. En un mundo lleno de ruido y confusión, la oración es el medio por el cual podemos conectar con Dios, pedir su protección y guiarnos en el camino de la fe. La Virgen nos invita a orar con el corazón, con fervor y con una fe inquebrantable, ya que la oración tiene el poder de cambiar el destino de las personas y del mundo. No se trata solo de repetir palabras, sino de estar verdaderamente conectados con el amor divino. En sus mensajes,
María ha enfatizado que la oración es más importante que nunca. Los tiempos de prueba y tribulación que estamos viviendo son parte de un plan divino, pero si oramos con fe, podemos mitigar los efectos de esos momentos difíciles. María ha prometido interceder por nosotros, pero nuestra parte es ser constantes en la oración. No debemos esperar a que todo se derrumbe para comenzar a rezar. Debemos hacerlo ahora, sin demora. La oración no solo nos da consuelo, sino que también nos da fuerza para enfrentar las pruebas que se avecinan. Si tomamos en serio el llamado de María y nos entregamos a la oración, veremos cómo el poder de la fe puede mover montañas. La Virgen nos recuerda que la oración no es solo un acto personal, sino que debe ser compartida con los demás. En estos tiempos necesitamos orar por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores y por la protección divina de todas las naciones. María nos invita a ser parte activa de la transformación espiritual del mundo, y esto solo se logra mediante la oración constante y la unidad con Dios. Si oramos con sinceridad, el cielo se abrirá, y veremos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. María nos ha dado un último llamado urgente. Es tiempo de arrepentirnos y volver a Dios. El reloj está corriendo y las puertas de la misericordia pronto se cerrarán. ¿Estamos listos para responder a su llamado? En sus apariciones, la Virgen nos ha instado constantemente a convertirnos de todo corazón, a abandonar el pecado y buscar la santidad. Pero la pregunta crucial sigue siendo, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde? María nos ha dado la oportunidad de corregir nuestro camino, pero la decisión depende de nosotros. El arrepentimiento es el primer paso hacia la salvación. María ha insistido una y otra vez en que la conversión y el arrepentimiento son esenciales para enfrentar los tiempos difíciles. El pecado nos aleja de Dios y nos pone en el camino de la perdición. Sin embargo, la Virgen también nos ha mostrado que, a través del arrepentimiento sincero, podemos regresar al abrazo del Padre. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonarnos si nos acercamos a Él con un corazón humilde y arrepentido. Pero este arrepentimiento debe ser genuino, no solo palabras vacías, sino un cambio real en nuestra vida. El mundo está sumido en el pecado, en la violencia y en la indiferencia hacia Dios. Pero María nos ha dado una visión clara de lo que está por venir. Los tiempos de tribulación no son solo advertencias de sufrimiento, sino de la oportunidad de redención. Ella nos invita a tomar una decisión radical, volver a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir según sus mandamientos. Este llamado a la conversión no es opcional. Es una necesidad urgente. Si no nos arrepentimos, los días oscuros que se avecinan no serán solo una amenaza, sino una realidad devastadora. El último llamado de María es un grito de misericordia. Ella, como madre amorosa, no quiere ver a sus hijos perderse, pero el tiempo se está agotando. La misericordia de Dios está disponible, pero no durará para siempre. María nos invita a aprovechar este tiempo de gracia, a arrepentirnos de corazón y a vivir una vida de santidad. El arrepentimiento no es solo un acto de confesión, sino un compromiso diario de vivir en la luz de Dios. Solo así podremos enfrentar los tiempos difíciles con esperanza y fe, sabiendo que, si nos mantenemos firmes en la conversión, la protección de Dios estará con nosotros. En los días oscuros que se avecinan, ¿dónde encontraremos refugio? María nos ha ofrecido su manto protector. Sabemos cómo acudir a ella en medio de la batalla espiritual que estamos enfrentando. María, Madre de todos, ha sido nuestra guía y refugio a lo largo de la historia. En tiempos de angustia y desesperación, ella se ha mostrado como nuestra fortaleza, nuestro consuelo y nuestra esperanza.
Pero, ¿realmente sabemos cómo acudir a ella en momentos de tribulación? ¿Estamos buscando su protección como lo necesitamos? La batalla espiritual es real y está en aumento. La Virgen María, consciente de las dificultades y desafíos que enfrentamos, nos ha ofrecido su protección como refugio en tiempos de tribulación. En varias apariciones nos ha mostrado que si nos refugiamos bajo su manto, encontraremos la fuerza para resistir las tentaciones y superar las pruebas. María, como madre, sabe lo que necesitamos y está dispuesta a interceder por nosotros ante su Hijo. Pero para obtener su protección, debemos acercarnos a ella con un corazón puro y dispuesto a seguir sus enseñanzas. En medio de la batalla espiritual, la Virgen María nos invita a ponernos bajo su protección. Ella nos muestra el camino hacia la victoria espiritual, la oración constante, la penitencia y la dedicación a Dios. María no solo nos protege de los males externos, sino que también nos ayuda a vencer las luchas internas, la tentación, el orgullo y la desesperanza. Ella es un refugio seguro en medio de la tormenta. Si confiamos en su intercesión y nos entregamos a su cuidado maternal, no hay batalla espiritual que no podamos superar. María nos invita a ser soldados de la fe, a luchar con valentía contra las fuerzas del mal y a buscar su ayuda en cada paso del camino. Ella es la reina de los ángeles y, al estar bajo su protección, podemos estar seguros de que no estamos solos en esta batalla. La Virgen nos ofrece su manto protector, pero necesitamos tener fe en su poder y confiar en su intercesión. En los días difíciles que se avecinan, recordemos que, si estamos con María, estamos con el ejército celestial. Su protección es nuestra fortaleza, y en ella encontramos la paz y la victoria espiritual. En tiempos de crisis espiritual, ¿quién puede guiarnos de vuelta a Dios? María, la Madre que nos entiende, tiene un papel crucial en la restauración de la fe en nuestros corazones. La fe de la humanidad está siendo puesta a prueba en cada rincón del mundo. Las dudas, el materialismo y la indiferencia nos alejan de Dios, pero María, con su amor maternal y su intercesión, sigue siendo el faro que puede guiarnos de vuelta a la verdadera fe. ¿Estamos dispuestos a permitir que María sea la restauradora de nuestra fe? La fe de muchos en el mundo está en decadencia. La secularización, el avance de la ciencia y el creciente escepticismo están socavando las bases espirituales de la humanidad. En medio de esta crisis, María nos invita a redescubrir el camino hacia Dios, a restablecer nuestra relación con Él y a renovar nuestra fe. A lo largo de la historia, la Virgen María ha sido un refugio para aquellos que buscan consuelo y guía. En sus apariciones nos recuerda que, a pesar de la oscuridad en el mundo, nunca estamos solos si mantenemos nuestra fe firme en Dios. María no solo nos guía hacia la fe, sino que también intercede por nosotros para que recibamos la gracia divina que nos fortalece en nuestra jornada espiritual. Ella es el modelo perfecto de fe y obediencia, y a través de su ejemplo podemos aprender a confiar en el plan divino, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. La restauración de la fe no es solo un proceso individual, sino también colectivo, donde cada uno de nosotros debe comprometernos a vivir la fe con valentía, sabiduría y amor. La Virgen nos pide que, a través de la oración y la penitencia, restauramos la fe en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. La restauración de la fe es una tarea urgente, no solo para nosotros mismos, sino para el futuro de la humanidad. María, al ser madre de todos los creyentes, tiene el poder de restaurar la fe en aquellos que se han alejado de Dios. Pero para que esto ocurra, necesitamos responder a su llamado, renovar nuestra vida de oración y permitir que su ejemplo de fe y amor transforme nuestros corazones.
A través de la intercesión de María, podemos encontrar la fuerza para resistir los desafíos espirituales y restaurar la fe que el mundo necesita para superar los tiempos difíciles. A lo largo de los siglos, María ha realizado milagros para mostrar su intercesión. Pero, ¿qué nos enseñan estos milagros en los tiempos modernos? ¿Qué propósito tienen en nuestras vidas hoy? Los milagros de María no solo son señales de su poder, sino también de su profundo amor por la humanidad. Cada milagro tiene un mensaje que va más allá del evento sobrenatural. Son recordatorios de la cercanía de Dios y de la importancia de nuestra respuesta a Él. Pero en un mundo tan enfocado en lo material, ¿estamos realmente preparados para recibir los milagros de María y comprender su mensaje profundo? María ha mostrado su intercesión a través de milagros a lo largo de la historia, desde la aparición de Lourdes hasta la de Fátima, pasando por tantas otras manifestaciones de su amor y protección. Cada uno de estos milagros no solo ha sido un signo de su poder divino, sino también un llamado a la conversión, a la oración y a la fe. Los milagros de María nos muestran que, incluso en medio de nuestra incredulidad, Dios sigue obrando maravillas en nuestras vidas. Estos milagros son una muestra de la presencia de Dios en el mundo y un recordatorio de que no debemos perder la esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, en los tiempos modernos, muchos siguen siendo testigos de milagros atribuidos a la Virgen María, ya sea en forma de curaciones inexplicables, apariciones o signos divinos. Pero los milagros no se limitan solo a lo sobrenatural. Cada vez que vemos una conversión, cada vez que alguien encuentra consuelo a través de la oración, estamos presenciando un milagro de María en nuestras vidas. Ella nos muestra que la gracia divina sigue presente en el mundo y que, aunque los desafíos sean grandes, la misericordia de Dios nunca se apaga. Los milagros son una llamada a la acción, a vivir según los principios cristianos, a abrazar la fe con renovado fervor y a ser instrumentos de la paz de Dios en el mundo. Los milagros de María tienen un propósito mucho mayor que la simple maravilla que causan. Nos recuerdan que la intervención divina es real y accesible, y que todos podemos experimentar la gracia de Dios si nos abrimos a ella. Pero los milagros no son solo para ser observados, sino para ser vividos. María nos invita a ser testigos activos de estos milagros en nuestras vidas, a buscar la gracia divina con humildad y a compartir el amor de Dios con los demás. En los tiempos modernos, los milagros de María siguen siendo una poderosa prueba de que la intercesión divina está viva y presente, y que Dios está dispuesto a obrar milagros en nuestra vida si tenemos fe. El fin de los tiempos se acerca, y el llamado a la preparación espiritual nunca ha sido tan urgente. ¿Estamos listos para enfrentar la tribulación final? María nos muestra el camino. La Virgen María, en sus mensajes, ha hablado sin cesar sobre la necesidad de prepararnos para los tiempos difíciles. Pero esta preparación no es solo física, sino sobre todo espiritual. Es un llamado a fortalecer nuestra fe, a vivir en santidad y a estar unidos con Dios. Si no estamos espiritualmente preparados, cualquier tribulación será un desafío insuperable. María nos ha advertido que los últimos tiempos serán de gran tribulación, donde las pruebas serán intensas, pero que solo a través de la fe y la oración podremos salir victoriosos. La preparación espiritual es esencial para afrontar los días oscuros que se avecinan. Debemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración constante, la penitencia y la búsqueda de la paz interior. María nos ha mostrado que la fortaleza espiritual es la clave para resistir las tentaciones y las adversidades. Sin ella, no podemos esperar vencer los desafíos espirituales que se nos presentarán. La preparación espiritual
es también un acto de conversión continua. No se trata solo de estar listos para el futuro, sino de vivir en el presente con una actitud de fe y esperanza. María nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y a vivir con un corazón lleno de amor y humildad. La tribulación final no es solo un castigo, sino una oportunidad de purificación, un momento para acercarnos más a Dios. María nos ha dicho que, si nos mantenemos firmes en la fe, si buscamos la paz y si no nos transformamos espiritualmente, ¿cómo podremos soportar las tribulaciones que se avecinan? María nos ha dado el camino hacia esa transformación, pero depende de nosotros tomarlo. ¿Estamos listos para cambiar profundamente? La transformación espiritual es un proceso que nunca debe ser subestimado, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. María nos ha mostrado que, sin un cambio profundo de corazón, será casi imposible enfrentar los desafíos que nos esperan. Este no es un cambio superficial, sino una transformación interna que afecta cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras acciones hasta nuestros pensamientos y emociones. La Virgen María ha sido un modelo perfecto de transformación espiritual, desde su aceptación total de la voluntad de Dios hasta su constante intercesión por nosotros. Ella nos ha mostrado que la verdadera transformación comienza en el corazón, y es a través de la oración, la penitencia y la meditación en la palabra de Dios que podemos llegar a un cambio profundo y duradero. Es vital que no veamos la conversión como un acto único, sino como un proceso continuo que nos acerca más a Dios cada día. En los tiempos finales, si no somos espiritualmente fuertes, las dificultades serán insuperables. La transformación espiritual, guiada por María, nos da la fortaleza necesaria para afrontar cualquier prueba. En un mundo marcado por la inseguridad, el miedo y la desconexión de lo divino, María nos invita a buscar una transformación que nos permita vivir en paz, no solo con Dios, sino con nosotros mismos y con los demás. La verdadera paz, la que nos permite enfrentar cualquier situación con serenidad, solo se encuentra en la transformación espiritual. María nos ha instado a vivir de manera más consciente, buscando la pureza de corazón, el amor incondicional y la unidad con Dios. Si aceptamos este camino, nuestra fe será como un ancla en medio de la tormenta, brindándonos estabilidad en medio del caos. La transformación espiritual no es algo que sucede de manera automática, requiere un esfuerzo constante de nuestra parte. Debemos comprometernos a vivir con la intención de ser mejores cada día, de superar nuestras debilidades y de acercarnos a Dios a través de la oración diaria, la meditación en las Escrituras y la práctica de la virtud. María nos ofrece su ayuda y su guía, y a través de su intercesión podemos lograr esta transformación profunda que nos prepara para los últimos tiempos. Es hora de tomar el control de nuestra vida espiritual y permitir que la gracia divina obre en nosotros. Solo a través de la transformación espiritual podremos estar listos para enfrentar lo que viene. La gran purificación está cerca y María nos ha preparado para lo que viene. Estamos listos para enfrentarlo. ¿Sabemos lo que esta purificación significará para nuestra vida espiritual y material? María ha hablado en muchas de sus apariciones sobre una gran purificación que ocurrirá antes de la restauración final. Esta purificación no solo será una prueba física, sino sobre todo espiritual. El fuego de Dios es necesario para limpiar la humanidad de sus impurezas, y es un recordatorio de que el juicio de Dios es inevitable. Sin embargo, este proceso de purificación también es una oportunidad para la redención y el renacimiento espiritual. María nos ha llamado a prepararnos, a purificar nuestros corazones y a abrazar la gracia divina. La purificación que María predice no será fácil, pero es esencial
para que la humanidad se recupere de sus errores y regrese al camino de la salvación. En varias ocasiones, la Virgen ha hablado del fuego purificador de Dios, que quemará todo lo que no está alineado con su voluntad. Este fuego no es solo simbólico, sino un proceso real de depuración, que afectará no solo a las personas, sino también a las naciones y al mundo entero. A través de este fuego, Dios limpiará la tierra y llevará a la humanidad a un nuevo nivel de santidad. Pero para quienes estamos buscando vivir según los principios divinos, esta purificación será una oportunidad para acercarnos aún más a Dios, dejando atrás lo que nos aleja de Él. ¿Estamos preparados para esta purificación? María nos llama a vivir una vida de conversión, de arrepentimiento y de pureza, para que podamos ser dignos de atravesar este fuego sin ser consumidos. La purificación es una prueba de fe, pero también un acto de misericordia divina. Dios quiere purificar nuestra alma, ayudarnos a desprendernos de las ataduras del pecado y de todo lo que nos aleja de Él. María nos invita a hacer un examen de conciencia, a alejarnos del pecado y a purificar nuestro corazón antes de que llegue el momento de la gran purificación. Esta preparación no es solo individual, sino también colectiva, ya que la humanidad como un todo deberá pasar por este proceso de limpieza. La gran purificación es una llamada a la humildad. María nos muestra que solo aquellos que estén dispuestos a aceptar este proceso, que se arrepientan y busquen la santidad, podrán salir purificados y listos para lo que vendrá después. Esta purificación también será un proceso de restauración, en el que todo lo que se haya perdido o corrompido por el pecado será restaurado. Pero debemos actuar ahora, no esperar a que sea demasiado tarde. La Virgen nos ha dado todas las herramientas para vivir esta purificación de manera pacífica y esperanzada. Es un camino doloroso, pero necesario, que nos llevará a la salvación. María nos ha llamado a la unidad como el camino hacia la paz. En estos tiempos de división y conflicto, ¿estamos dispuestos a unificar nuestras fuerzas para enfrentar los desafíos espirituales y materiales que nos esperan? La unidad es una de las claves fundamentales para enfrentar los tiempos que se avecinan. María, en sus mensajes, nos ha llamado constantemente a la unidad, no solo dentro de nuestras familias, sino también dentro de la comunidad de fe. Sin unidad, no podremos hacer frente a los desafíos espirituales y materiales que la tribulación traerá. La división solo debilita la Iglesia y nos hace vulnerables a las fuerzas del mal. La unidad en la fe es más importante que nunca. María nos invita a dejar de lado las diferencias y a trabajar juntos como una comunidad de creyentes con un solo propósito: glorificar a Dios y preparar nuestras almas para los tiempos finales. La división dentro de la Iglesia y entre las naciones solo beneficia al enemigo y nos aleja de la verdadera misión que tenemos como hijos de Dios. María nos recuerda que, como cristianos, debemos estar unidos en oración, en acción y en amor fraternal. La unidad es el camino para enfrentar los retos de los últimos tiempos con fe, esperanza y valentía. La Virgen nos ha mostrado que la unidad comienza en el corazón. Si cada uno de nosotros vive la fe con sinceridad y amor, podemos transformar nuestras comunidades, nuestras familias y, en última instancia, el mundo entero. María nos llama a ser un reflejo de la unidad divina, a vivir en paz con nuestros hermanos y hermanas, a sanar las divisiones y a unirnos bajo el manto protector de su amor maternal. En tiempos de dificultad, la unidad no solo fortalece a la Iglesia, sino que nos permite resistir las pruebas espirituales y materiales que vendrán. La unidad no solo es una necesidad, sino un acto de fe. Al unirnos, demostramos nuestra confianza en que Dios tiene un plan para la humanidad y que como comunidad de fe podemos soportar cualquier prueba. María,
como Madre de todos, nos invita a ser una fuerza de unidad y amor en el mundo. Si respondemos a este llamado, seremos capaces de superar las dificultades y vivir en la paz que solo viene de Dios. La unidad es nuestra fortaleza y es lo que nos permitirá ser verdaderos testigos de la fe en tiempos de tribulación. La oración colectiva tiene un poder inmenso, y María nos ha pedido unir nuestras voces y corazones en oración. ¿Por qué es tan importante orar juntos, especialmente en estos tiempos tan difíciles? En sus apariciones, la Virgen María ha enfatizado la importancia de la oración colectiva, especialmente en tiempos de crisis. Nos ha mostrado que cuando nos unimos en oración, podemos cambiar el rumbo de los acontecimientos y pedir la intercesión divina para que la humanidad sea salva. Pero, ¿por qué María insiste tanto en la oración conjunta? La respuesta tiene que ver con el poder de la unidad en la fe y cómo nuestra fuerza colectiva puede mover el corazón de Dios. María sabe que la humanidad está enfrentando grandes desafíos espirituales y materiales. La oración colectiva no solo es una forma de pedirle a Dios ayuda, sino también una manera de fortalecer nuestra fe y nuestra unidad como comunidad de creyentes. Cuando oramos juntos, nos unimos en un propósito común y pedimos por la paz, la conversión de los pecadores y la protección de la humanidad. María nos ha mostrado que, a través de la oración comunitaria, podemos obtener la gracia divina para superar cualquier tribulación. Es en la unidad de la oración donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta con mayor fuerza, porque juntos, como un solo cuerpo en Cristo, podemos enfrentarnos a cualquier adversidad. La oración colectiva tiene el poder de interceder por aquellos que no pueden orar por sí mismos. María, en su amor maternal, nos invita a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino por las de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En momentos de dificultad, la oración compartida puede cambiar el curso de los eventos, desde curaciones milagrosas hasta la restauración de la paz en comunidades divididas. Al unirnos en oración, también estamos fortaleciendo nuestro compromiso con Dios y entre nosotros, creando una red de amor y solidaridad que trasciende las fronteras del tiempo y del espacio. Cuando oramos juntos, nos convertimos en un vehículo para la gracia y el amor de Dios. María también nos recuerda que la oración colectiva no debe ser vista solo como un acto de petición, sino como un acto de adoración y gratitud. Al orar juntos, estamos reconociendo la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y sobre el mundo. La oración colectiva es un acto de fe que nos une en el propósito de llevar el amor de Dios al mundo. Si todos respondemos al llamado de María y nos unimos en oración, podemos lograr que grandes milagros ocurran, no solo a nivel individual, sino colectivo. En tiempos de tribulación, la oración conjunta se convierte en un refugio seguro, una fuente de fortaleza y esperanza para todos los miembros del cuerpo de Cristo. La oración colectiva es la clave para enfrentarnos a los tiempos de prueba con fe, confianza y unidad. La persecución y la confusión son inevitables en los últimos tiempos. María ha sido dada a nosotros como refugio y protección. Estamos dispuestos a buscar su refugio en medio de la tormenta. En la historia de la humanidad siempre ha habido momentos de persecución y confusión, y los tiempos actuales no son diferentes. Las fuerzas del mal parecen estar tomando fuerza en muchas partes del mundo, y los creyentes están siendo atacados de diversas formas. Sin embargo, María, nuestra Madre Celestial, ha sido dada a nosotros como refugio y protección. ¿Estamos buscando su manto protector en los momentos de dificultad? María nos ofrece su refugio en tiempos de persecución y confusión. Ella sabe lo que es vivir en medio de la angustia, de la duda y del miedo. Al igual que ella soportó el sufrimiento y la persecución durante su vida en la tierra,
ahora nos invita a refugiarnos bajo su manto protector cuando enfrentamos dificultades. En sus apariciones, ha dicho repetidamente que aquellos que busquen su ayuda encontrarán consuelo y protección. María no solo nos da consuelo, sino que intercede por nosotros ante su Hijo, pidiendo por nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestra salvación. Si buscamos su refugio, podemos estar seguros de que no seremos abandonados en los momentos de persecución. El mundo actual está sumido en la confusión, con tensiones políticas, sociales y espirituales que parecen nunca cesar. La persecución de los cristianos y la creciente indiferencia hacia la fe son señales claras de que los tiempos difíciles ya están aquí. Sin embargo, María nos recuerda que, aunque el mundo sea un lugar de incertidumbre, podemos encontrar refugio y consuelo en ella. Su manto es un símbolo de su protección, y a través de su intercesión podemos enfrentar cualquier tribulación. María nos invita a confiar en ella como nuestra Madre espiritual, sabiendo que ella nunca nos dejará solos. La persecución y la confusión serán más intensas conforme avanzamos hacia los últimos tiempos, pero la protección de María es más poderosa que cualquier amenaza externa. Ella nos guía hacia su Hijo, y a través de esa unión encontramos la paz que el mundo no puede dar. María no solo es nuestro refugio en tiempos de persecución, sino también nuestra fuente de fortaleza. Nos enseña a vivir en paz, a perdonar a nuestros enemigos, a mantener nuestra fe firme incluso en medio de la adversidad. Si nos aferramos a ella, nunca seremos derrotados. María es el refugio seguro que necesitamos para superar cualquier prueba que enfrentemos, y su manto protector nos cubre en todo momento. En un mundo lleno de ruido y distracciones, ¿cómo podemos escuchar el llamado de María? El silencio interior es esencial para abrir nuestros corazones a su mensaje y a la voz de Dios. ¿Estamos dispuestos a buscar ese silencio? Vivimos en una época de constante ruido, ruido físico, ruido emocional y especialmente ruido espiritual. Las distracciones están por todas partes, alejándonos de la paz que necesitamos para escuchar la voz de María y, a través de ella, el llamado de Dios. María nos invita a encontrar el silencio interior, el espacio necesario para abrirnos a su mensaje y a la voluntad divina. Sin este silencio, será difícil percibir su guía y encontrar la paz en medio de la tormenta. María siempre nos ha mostrado la importancia del silencio interior. En su vida, ella se retiraba con frecuencia a la oración y a la reflexión para escuchar la voz de Dios. El silencio interior no es solo la ausencia de ruido, sino un espacio espiritual donde podemos escuchar la voz de María que nos guía hacia su Hijo. La Virgen nos invita a encontrar ese momento de quietud y calma, a desconectarnos de las preocupaciones del mundo y a centrarnos en Dios. En ese silencio podemos escuchar el llamado de María a la conversión, la paz y la oración. Este silencio no solo nos ayuda a escuchar, sino a conectarnos profundamente con nuestra propia alma y con el plan divino para nuestras vidas. El silencio interior es un acto de disposición. María nos invita a tomar tiempo cada día para apartarnos del caos y buscar la presencia de Dios en nuestro corazón. En ese espacio de silencio, nuestras oraciones son más sinceras, nuestras reflexiones más profundas y nuestras acciones más claras. La Virgen María, en su vida, siempre tuvo un corazón dispuesto a escuchar la voluntad de Dios, y nos llama a hacer lo mismo. Solo cuando encontramos el silencio interior podemos estar verdaderamente presentes para escuchar lo que Dios quiere decirnos, y solo a través de ese silencio podremos responder con fidelidad a su llamado. El silencio interior es necesario no solo para escuchar a María, sino también para transformar nuestras vidas. En el ruido del mundo perdemos fácilmente el rumbo,
pero en el silencio podemos encontrar claridad. María nos invita a buscar ese espacio cada día para poder discernir la voluntad de Dios y vivir conforme a su propósito. Solo en el silencio podemos recibir las bendiciones de la gracia divina, y solo en el silencio podemos verdaderamente ser transformados. María, con su manto protector, nos invita a encontrar esa paz en medio del caos, sabiendo que en ese silencio interior encontraremos la respuesta a todos nuestros anhelos espirituales. En los días que se avecinan, la tribulación será inevitable. La única forma de superarla es con una fortaleza espiritual inquebrantable. María nos muestra el camino para ser fuertes en nuestra fe. ¿Estamos listos para ser verdaderos guerreros espirituales? La tribulación es una parte inevitable de los tiempos finales, pero a través de la fortaleza espiritual podemos atravesarla con gracia y determinación. María, como madre amorosa, nos ha enseñado cómo ser valientes en la fe, enfrentando las dificultades con coraje y esperanza. Sin embargo, la fortaleza espiritual no se obtiene de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere dedicación, oración y un deseo profundo de estar más cerca de Dios. La fortaleza espiritual es esencial para enfrentar las pruebas que vienen. María, en su vida, nos dio el ejemplo de una fe inquebrantable, a pesar de las pruebas extremas que enfrentó, como la persecución, la huida a Egipto y finalmente la dolorosa crucifixión de su hijo. Ella permaneció firme en su confianza en Dios y nunca perdió la esperanza. Esta fortaleza es lo que nos será necesario tener en los tiempos de tribulación. Sin una base sólida de fe, será fácil ser arrastrado por las dificultades del mundo. María nos enseña que la fe es nuestra mayor arma en tiempos de crisis. La fortaleza espiritual no solo significa resistencia pasiva, sino también activamente buscar la paz y la sabiduría en medio de la tormenta. María nos invita a refugiarnos en la oración diaria, a meditar en las Escrituras y a vivir con humildad y paciencia. Ella nos ha dado las herramientas para ser valientes: la oración constante, la entrega total a Dios y la confianza en su providencia. La fortaleza espiritual implica también una renovación constante de nuestro espíritu, ya que solo a través de esa renovación podremos enfrentarnos con éxito a los tiempos de prueba. El llamado de María es claro: debemos ser fuertes en la fe y no temer a las adversidades, pues si estamos con Dios, nada podrá derrotarnos. La fortaleza espiritual también se ve reflejada en nuestra capacidad de ayudar a los demás en tiempos de dificultad. María nos enseña que la verdadera fortaleza no es solo para nuestro propio beneficio, sino para ser luz en la oscuridad para los demás. Nos llama a ser una comunidad unida en la fe, apoyándonos mutuamente, orando juntos y ayudándonos a superar las pruebas que el mundo nos pone. La tribulación que enfrentaremos en los últimos tiempos no solo será un desafío individual, sino colectivo, y será a través de la unidad y la fortaleza espiritual que podremos superarla. María nos invita a ser fuertes en espíritu, para que podamos estar firmes no solo por nosotros mismos, sino para ser un testimonio de fe para el mundo entero. Cuando todo parece perdido, ¿en quién podemos confiar? María nos enseña que la confianza absoluta en Dios es el camino hacia la paz y la salvación. Estamos dispuestos a confiar plenamente en Él. En medio de las sombras del mal, María nos da una visión de esperanza, el triunfo final del bien. Aunque los tiempos sean oscuros, sabemos que el amor de Dios prevalecerá. ¿Estamos listos para ser parte de esa victoria? A pesar de la oscuridad que parece envolver el mundo, María nos ha dado una visión clara del triunfo final de Dios sobre el mal. En sus apariciones ha hablado con claridad de cómo, al final, el bien prevalecerá. Esta victoria no es solo un acto de poder divino, sino también un llamado a la esperanza y a la fe. Si vivimos con confianza en esta victoria final,
podemos enfrentar cualquier adversidad con valentía y fe. María nos ha dado la promesa de que, aunque el mal parezca dominar en el mundo, la victoria final es de Dios. Ella nos recuerda que, al final de los tiempos, el mal será derrotado y el reino de Dios será establecido para siempre. Esta victoria será una restauración de todo lo que se ha perdido, una paz eterna que sobrepasará todo entendimiento. La Virgen nos invita a mantenernos firmes en nuestra fe, a no dejar que las dificultades y las pruebas nos desvíen del camino. Aunque los tiempos de tribulación serán intensos, debemos recordar que el mal no tiene la última palabra. Dios es el soberano del universo y al final Él prevalecerá. La visión profética de María es un recordatorio de que, en los momentos de crisis, debemos mantener nuestra esperanza en el triunfo final del bien. María, como Madre de la Iglesia, nos guía hacia ese futuro prometido, mostrándonos que, a pesar de las persecuciones y las adversidades, siempre hay esperanza. La victoria del bien sobre el mal no solo será una victoria celestial, sino también una victoria espiritual en nuestros corazones. Si permanecemos fieles a Dios y seguimos los caminos de la Virgen, participaremos activamente en esta victoria. María nos enseña que la fe y la esperanza son nuestras armas más poderosas en la lucha contra las fuerzas del mal. En la victoria final, todo lo que el mal ha corrompido será restaurado. María nos da esta visión para fortalecer nuestra fe y nuestra determinación. En los momentos de mayor oscuridad, cuando todo parece perdido, debemos recordar que la luz de Dios nunca se apaga. Él tiene el control, y al final, Él será glorificado. María nos invita a ser valientes en la fe, a mantener nuestra esperanza firme y a ser testigos de esta victoria, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Su presencia materna nos asegura que no estamos solos y que, a través de ella, participaremos en la gloriosa victoria del bien sobre el mal.